Buenos días, ya estoy de vuelta de mis vacaciones, así que vamos a volver a analizar lo que es el mercado tanto local como internacional. Este video por ahí se haga un poquito más largo de los habituales, de lo que son los resúmenes mensuales, pero ocurrieron varios hechos tanto en el plano local como internacional que ameritan ser nombrados. En primer lugar, el hecho más importante fue la invasión de Rusia hacia Ucrania, donde el gobierno ucraniano está tratando de defenderse sin el apoyo militar de la comunidad internacional relativamente como puede. Está tratando de mantener la soberanía de su país, tratando de defenderse hoy en día mayoritariamente con la población civil que recibió armamento por parte de Estados Unidos, por parte de algunos países de Europa, pero que no se han declarado abiertamente a intervenir. Si bien todos públicamente repudiaron el hecho de invasión de Rusia, pocos prestaron fuerzas militares para realmente que Ucrania se pueda defender, y es porque hay muchos intereses geopolíticos en el medio y también intereses económicos. Rusia es el mayor proveedor de gas en lo que es toda Europa y muchos países no quieren quedarse sin ese proveedor, así que si bien se producieron sanciones comerciales como la anulación de la posibilidad de Rusia de recibir transferencias bancarias internacionales, de confiscación de varios depósitos o de empresas que operan en el exterior, Rusia dice tener la fortaleza económica para poder hacer frente a todas estas restricciones comerciales que le están produciendo el resto del mundo, y sigue adelante con lo que es la guerra. Por ese lado subieron el precio de todas las materias primas, tanto lo que es el gas o el petróleo, por ser Rusia un gran productor de ambos, y lo que es la soja también acá en Argentina, por la gran necesidad que puede llegar a haber de consumo si se escala lo que es el conflicto bélico. Esa suba del precio de la soja hizo que acá localmente, obviamente, cuando ingresan muchos dólares, cae nuestro tipo de cambio. El dólar oficial mayorista sí subió porque viene con esa tendencia y porque no es el dólar que podemos acceder libremente. En ese aspecto el dólar oficial mayorista pasó de 105 dólares con 13 centavos, perdón, de 105 pesos con 13 centavos por dólar a 107,39. Es una suba del 2,15% del dólar oficial mayorista. Esto si lo comparamos con lo que fue la inflación del mes de febrero, que la vamos a conocer probablemente en unas 2 semanas, se quedó por detrás. La inflación va a estar entre un 3 y un 4%, un 2,5% de suba del precio del dólar hace que se siga trazando nuestra moneda. Por el contrario, con los tipos de cambio libre pasó lo inverso a lo ocurrido en el mes de enero. En el mes de enero, cuando no teníamos ninguna precisión sobre el acuerdo con el FMI, que hoy está por ahí un poco más hablado, el tipo de cambio de nuestra moneda, los tipos de cambios libres del dólar MEP y el dólar cable medidos con el AL30 habían pasado de en torno a 200 pesos a 220. En el mes de enero habían cerrado el dólar MEP a 214,38 y hoy lo tenemos a 197,89. Esto es una caída del 7,69%, y el dólar cable también cayó de 227,30 a 205,22, lo cual es una caída del 9,71%. Esto hace que todos los activos que nosotros tengamos invertidos acá en Argentina de manera local como resguardo, ya sea un CDR o sea una obligación negociable, cayeron circunstancialmente de valor, y esto lo voy a estar hablando un poco más adelante también. Todas estas caídas de los valores obviamente repercutieron en la evaluación de nuestra cartera en pesos por esta caída circunstancial de precio del dólar, que no creo que sea algo sostenible por lo que es el resto del año, sino que es algo más circunstancial por el ingreso fuerte de divisas del exterior y porque se está hablando de un principio de acuerdo con el FMI, si bien quedan muchísimas cosas más por definir. Voy a tratar de desarrollarlo acá en la continuación de este video. Por el lado de los fondos comunes de inversión, tenemos que hablar de que si son fondos comunes de inversión en pesos, lo que se toma de referencia es cuánto podemos obtener con una tasa, si se quiere, libre de riesgo, como podría llegar a ser un plazo fijo. La tasa del plazo fijo, el Banco Central aumentó de un 39 a un 41,5%. Esa es la tasa nominal anual, por lo cual si nosotros invertimos ese dinero de manera mensual y vamos reinvirtiendo el capital más los intereses, tendremos una tasa efectiva anual arriba del 50%. Para que lo tengan de referencia, ese es el parámetro que está tomando el Banco Central, que va más o menos en línea con la inflación esperada. Si uno espera una inflación del 50%, que el mercado por ahí la ve más en torno al 60%, que uno se resguarde en un plazo fijo con una tasa del 50%, le daría cierta cobertura. La realidad es que el plazo fijo este mes, en el mes de febrero, estos 28 días, si se hubiera podido hacer una colocación de plazo fijo por 28 días, todos sabemos que el mínimo es 30, hubieran ganado un 3,18% en pesos, y acumulado en el transcurso del año, se hubieran hecho plazo fijo enero y febrero, renovando capital más intereses, una tasa del 6,59%.
El comparativo sería un fondo común de inversión que ajuste por tasa Badelar, que es justamente la tasa de plazo fijo mayorista, rindió en el mes de febrero un 4,02%, casi un punto por encima de lo que rindió un plazo fijo, y lleva acumulado en el año lo mismo, un 6,59%, con la ventaja que los plazos fijos, que los fondos comunes de inversión que ajustan por Badelar tienen rescate en 24 horas hábiles, que significa que en cualquier momento podemos pedir el rescate de una parte o del 100% de nuestro dinero y tenerlo depositado en nuestra cuenta comitente o nuestra cuenta bancaria en 24 horas hábiles, lo cual en un escenario como el de Argentina de alta volatilidad cambiaria es una bendición, porque podemos directamente en un solo día dolarizar el 100% de nuestra posición. Pedimos el rescate hoy, mañana tenemos todos los pesos, compramos dólar MEP, un día de parking, y logramos dolarizar el 100% de nuestra moneda en el caso de que haya una corrida cambiaria. En relación a los fondos que ajustan por inflación, los fondos SER este mes rindieron un 3,97%, nuevamente probablemente un poquito por encima de lo que sea la inflación para el mes de febrero, y llevan acumulado en el año un 7,84%. ¿Qué es lo que veo que va a ocurrir o lo que espero que pase de acá en adelante? Por un lado, la suba de los precios de las materias primas, de la soja, del trigo y de los commodities, tanto también como el combustible, va a impulsar también a lo que es la inflación. Los productos que requieren de estas materias primas para transportarse o para generarse, como puede ser el pan, va a hacer que suba también lo que es el índice de inflación local. Si a eso le sumamos también que tenemos el principio de acuerdo con el FMI, donde el FMI está pidiendo que se quiten los subsidios, tanto el transporte, a la luz, el gas y todo lo que consumimos relativamente los argentinos, esto va nuevamente a impulsar lo que es la inflación. Todavía no se llega a un acuerdo por ese lado, porque el FMI pide una reducción del 60%, que va a ser más o menos lo que vamos a tener este año de inflación, y el gobierno está dispuesto a negociar un 20%. Estamos bastante lejos entre ambas puntas, todavía ni se llegó al Congreso con esto, pero bueno, es importante tenerlo presente. En ese aspecto, si se llega a acordar con el FMI y se reducen lo que son los subsidios, va nuevamente a impulsar lo que es la inflación. Por ese lado, los fondos SER me parecen todavía la mejor alternativa para estar parado de corto a mediano plazo, quien tenga la necesidad de estar parado en pesos. Obviamente, quien tenga la posibilidad de invertir a largo plazo, la recomendación general siempre es mantenerlo en moneda extranjera, porque circunstancialmente podemos tener una baja del precio del dólar, pero a lo largo del tiempo el dólar o la depreciación de nuestra moneda contra el dólar siempre fue superior, más que por momentos puntuales donde pudo haber llegado a ser una mejor inversión en pesos. A lo largo del tiempo, cualquier inversor a largo plazo siempre prefiere hacerlo en una moneda que no sea el peso, así que quien tenga la necesidad de estar parado en pesos, los fondos que ajustan por SER me siguen pareciendo atractivos para lo que resta del año. Y finalmente, lo que son los CDR y las obligaciones negociables que había nombrado al principio, fueron obviamente fuertemente castigados en el mes de febrero por la caída del tipo de cambio. Si cayó nuestra moneda un 10%, el valor de los CDR probablemente cayeron también un 10%. Nuestra moneda, me refiero al tipo de cambio medido contra el dólar. De tener un dólar a 220 a fines de enero a tener un dólar a 197 a fines de febrero, esa caída del 10% también se suele replicar en lo que son los activos que están vinculados al precio del dólar como una obligación negociable. Ahora, quien compró una obligación negociable como resguardo y para combatir lo que es la inflación norteamericana, no tiene que tener ninguna preocupación por esta caída del precio del valor en pesos. Una obligación negociable hard dollar, que son las que pagan en dólares a la fecha de vencimiento las tasas de interés, no va a tener ningún cambio en lo que es el importe que va a pagar, la cantidad de dinero que va a pagar, ni en la moneda que va a pagar, por más que el precio de la obligación negociable suba o baje a lo largo del tiempo. Uno siempre va a cobrar lo mismo, y va a saber ya cuánto es esa ganancia en el momento que compra el activo. El precio de compra de una obligación negociable nos determina cuál va a ser nuestra ganancia futura, obviamente medido en moneda extranjera. Y por el lado de los CDR, que por ahí es lo que más está preocupando a los inversores que arrancaron hace poco o que no tienen mucho tiempo en el mercado, es la caída fuerte que han tenido en los valores de cotización. ¿Por qué? En los primeros meses del año tuvimos una corrección por parte del S&P, que es el índice de las empresas, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, casi llegando al 10%, del sector tecnológico tocando también el 15%, del Nasdaq, el índice QQQ o el sector tecnológico tuvo una corrección en torno al 15%, por lo cual si a ese 15% o al 10% de caída que tuvimos en Norteamérica le sumamos un 10% adicional de caída del precio del dólar, vemos que las carteras de CDR han tenido por ahí una corrección en el transcurso del año en torno al 20%. Esto obviamente no es un hecho preocupante, porque la gente que invierte en CDR, al ser activos de renta variable, tiene que tener muy presente que son activos para invertir a largo plazo. Y si nosotros estamos formando una cartera para invertir a largo plazo, pensando en 5, 10, 20 años o cuando la vayamos a necesitar en el futuro,
Nuestro interés es que los activos bajen de precio, que estén cada vez más baratos porque nosotros estamos comprando hoy. En mi caso particular, por ejemplo, todos los meses ahorro una determinada cantidad de dinero, que es el caso de la mayoría de los inversores, que pueden llegar a ahorrarlo de su sueldo y con eso compran activos financieros. Esos activos financieros que los compran para acumular a lo largo del tiempo, entre más barato lo paguemos, más ganancia nos dará a lo largo del tiempo. Por lo cual es nuestro interés que los activos caigan de precio mientras estamos acumulando posición y que suban más adelante. Si los activos suben linealmente de precio, cada vez nos van a salir más caros y cada vez vamos a poder comprar menos cantidad de nominales, menos cantidad de CDR o menos cantidad de obligaciones negociables. Así que hay que aprovechar estas oportunidades que nos da el mercado. Obviamente hoy tenemos un conflicto bélico y tenemos todo el tema acá, todo el problema que tenemos con el FMI, y son siempre oportunidades de compra cada vez que los precios bajan. Tengan en cuenta que Warren Buffett, por ejemplo, un gran inversor a largo plazo, empezó a armar su posición de Apple a mediados del 2015. Hoy todavía mantiene esa posición, representa el 47,6% de su cartera de inversión y la mantiene sin ningún cambio. De hecho, sigue acumulando posición a medida que va pudiendo o encuentra el activo atractivo para aumentar posición, y además la empresa está a su vez recomprando sus propias acciones, por lo cual sin hacer ningún movimiento la posición de Warren Buffett dentro de la empresa va creciendo. Hoy es dueño del 5% total del capital accionario de Apple y planea mantenerlo a lo largo del tiempo porque la empresa sigue presentando buenos resultados financieros, y eso es siempre lo que tiene que ponderar sobre el precio de cotización. Si la empresa está ganando más plata a lo largo del tiempo, si la guerra, por ejemplo, ahora con Rusia afecta la actividad o no, obviamente en cierta medida la afecta, pero Apple no tiene la mayoría de sus ingresos provenientes de Rusia. Y lo mismo hay que analizar con cada una de las empresas que nosotros tengamos en cartera. Si este conflicto comercial, bueno, las restricciones comerciales que aplicaron a Rusia o el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania afectan realmente nuestras posiciones, y eso debe determinar si debemos estar parados en la empresa o no, y no simplemente la caída del valor de cotización. Si los fundamentos de la empresa que nos llevaron a comprar la acción de una empresa se mantienen, que esté más barato el activo hoy que hace un mes atrás, es para nosotros un beneficio porque podemos comprar el mismo activo a un precio más barato. Eso siempre es lo que hay que tener presente al momento de armar una cartera de inversión a largo plazo, o incluso en el caso de las obligaciones negociables. La caída o la suba de precio de la ON no afecta a lo que vayamos a cobrar en la fecha de pagos de cupón o en la fecha de vencimiento. Siempre tengan bien en claro esto, por qué armaron la cartera, por qué compraron determinado activo, si eso cambió o no, es lo único que tiene que determinar si deben desarmar la posición o aumentarla o mantenerla, no hechos relacionados al precio de cotización de la acción, porque muchas veces lo que ocurre es que el mercado no está en línea con el comportamiento de la empresa. Esto le pasó a Amazon hace un montón de años, en la caída de lo que fue el 2001, con todas las crisis de las burbujas.com. Amazon cada vez ganaba más plata, la empresa seguía cayendo de valor. Jeff Bezos muchas veces contó esa historia, y él estando en la misma empresa podía ver cómo las ganancias iban subiendo cada vez trimestralmente, la empresa ganaba más plata y sin embargo el precio de la acción seguía bajando. Eso mismo ocurrió con muchas empresas, ocurrió por ahí con Facebook, ocurrió también con PayPal, por ahí no era lo que esperaba el mercado, pero son empresas que siguen ganando plata a lo largo del tiempo, por lo cual hay que analizar esos balances y esos motivos antes de comprar o vender cualquier empresa. Si se mantienen, uno obviamente puede mantener la posición; si los mismos cambiaron, hay que evaluar si fue para beneficio o detrimento de la empresa, y en base a eso tomar las decisiones sobre nuestras carteras propias. Cualquier consulta, quedo a disposición. Muchas gracias por su tiempo.